edificarnos. Ahí Muchas está. gracias, Roxy. Buenos días, hermanas queridas. Qué bendición poderles hablar a todas ustedes. Esta experiencia no la he tenido yo por ya largos años. Experiencia de poder hablarle a un grupo de mujeres solamente. Es una bendición hacerlo y me siento privilegiado, sinceramente, de esta oportunidad que se me da de compartir con ustedes y hacer una especie de resumen de lo que ustedes han estado estudiando más a profundidad con esta carta preciosa del apóstol Pablo a los creyentes en Filipos. Es una de las mejores cartas en cuanto a claridad, en cuanto a lo práctico de la carta. Es una carta personal, es una carta pastoral, es una carta muy sentida. Pablo abre su corazón en ella y nos enseña en ese sentido muchas cosas. Vamos por la cuestión del tiempo, son 4 capítulos, es una carta. Déjenme hacer una especie de anotación al inicio. Quiero mencionar algunos detalles que son importantes antes de entrar propiamente en el contenido de la carta. En primer lugar, Filipenses es una carta y como toda carta debe leerse como carta. El leer la escritura debe ser siempre de acuerdo con el género literario en el que el libro que estamos leyendo está escrito. La Biblia tiene varios géneros literarios. Uno de ellos es el género epistolar, es decir, las cartas. Y las cartas obviamente son diferentes a leer un salmo o a leer una profecía, principalmente porque las cartas son una unidad que debe entenderse eh, como eso, como una unidad, como cuando usted recibe precisamente, hoy tenemos ya ratos de no recibir cartas como antes, ¿no? De papel y por el correo, aunque todavía existe el servicio, la verdad es que la mayoría de veces son correos electrónicos los que tenemos. Pero aún con los correos electrónicos, usted no lee esos correos electrónicos, esas cartas, esas misivas, pedacito por pedacito. Usted, si quiere hacerlo, leerlo y estudiar pedacito por pedacito, puede hacerlo después de tener una idea general de lo que todo el mensaje dice. La carta es así. Los filipenses seguramente al recibir esta carta de Pablo, después de algunos meses de que él había escrito, no simplemente se sentaron un día domingo y el pastor o los pastores de la iglesia empezaron a decir, hermano, vamos a leer Filipenses, abran la Biblia que tengan a su disposición y miren, ahí está la carta de Filipenses, busquemos el capítulo 1 y entendamos el versículo 1. No, era una carta y como carta debe leerse en su totalidad. Por eso mi sugerencia cuando usted lea este tipo de documentos es precisamente leerlo en su totalidad, aun cuando después tenga que volver por los detalles y los elementos más profundos. Pero es importante que usted lea la carta en su totalidad, porque es una unidad. Al hacerlo así, se dará cuenta de qué es el argumento central que el escritor está haciendo, en este caso el apóstol Pablo. Esa es mi primera anotación. Una segunda anotación en la carta, como en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, usted puede notar la centralidad de Cristo. Cristo es central para el apóstol Pablo prácticamente en todo. Durante estos 4 capítulos, el apóstol no se cansa de repetir el nombre de Cristo. Si usted lee, por ejemplo, los primeros versículos de la carta, en la primera prácticamente frase de la carta aparece el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo en el versículo 2, Jesucristo más adelante una y otra vez. Si usted hace una cuenta de cuántas veces Jesús menciona el nombre de Cristo, yo lo tengo subrayado y circulado aquí en mi Biblia, cuántas veces en cada capítulo el apóstol Pablo
tiene a Cristo como algo central por sobre todas las cosas, cualquier cosa que crea, cualquier cosa que piense, cualquier cosa que quiere hablar, el ejemplo de Cristo, la enseñanza de Cristo, la provisión de Cristo es central para él, más que cualquier otro elemento teológico o bíblico, es Jesucristo, lo que domina el pensamiento del apóstol Pablo. Otra cuestión importante de esta carta es el hecho de que Pablo parece estar haciendo énfasis en escribirle a toda la congregación. Desde el inicio, Pablo insiste que esta carta no es solo para los líderes, no es solo para los diáconos, no es solo para los pastores, es para todo el mundo dentro de la carta. Y otra vez, si usted tiene un lapicero, un lápiz para señalar cuántas veces el apóstol Pablo señala que él se encuentra, no está solo escribiéndoles, sino que con él se encuentran otros creyentes, se encuentran otros hermanos y que les está hablando a todos ustedes, a todos los filipenses, es para todos. Por ejemplo, miren estos primeros versículos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ese elemento ustedes lo van a encontrar en el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Todos estamos incluidos ahí. La carta es para todos nosotros. En ese sentido, cada una de las cosas que el apóstol Pablo dice en la carta encuentra resonancia en cada uno de nosotros de diversas maneras. Un último elemento antes de entrar en el resumen de la carta, que es importante que usted lo tenga en mente cuando esté leyendo, es cuántas veces el apóstol Pablo habla de lo que él llama comunión en el versículo 5, participación en otros versículos. La palabra comunión que se ocupa aquí, que varias veces va a ocupar Pablo, de varias formas. Habla de comunión, habla de participación, habla de estar en el mismo sentir, habla de estar juntos en esto, habla de ser participantes, habla de mis colaboradores, todos estamos juntos en esto, tenemos que mantenernos firmes. Yo otra vez he subrayado cuántas veces en esta carta Pablo habla de este elemento de estar juntos. Mira el versículo 5, por ejemplo. Yo oro por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois, y aquí está otra vez otra forma de la palabra, participantes conmigo de la gracia. La carta tiene que ver con Cristo, tiene que ver con todos y tiene que ver con un participar, estar juntos, tener comunión. Como digo, la palabra comunión que aparece aquí es la famosa palabra koinonía, ¿no? La palabra koinonía, en el seminario teníamos un cuarto, ¿no? Que se le llamaba koinonía, donde supuestamente los estudiantes llegaban a hablar y a conversar y a charlar y a hacer un montón de cosas de comunión. Pero una de las cosas que usted y yo debemos notar en la carta del apóstol Pablo, que cuando Pablo ocupa esa palabra comunión, no solamente está pensando en esa sensación bonita de estar junto con los hermanos y de sentirse bien porque estamos en un culto. No. La palabra comunión, koinonía, que a veces se traduce participación, tiene que ver con una conciencia concreta de estar haciendo y participando en algo como grupo, como gente, como pueblo de Dios. Los filipenses deben ser motivados, y esto creo yo es el propósito del apóstol Pablo al escribir la carta,
deben ser motivados a seguir adelante, participando juntos en la proclamación del evangelio. Esto es central para la carta. Si usted no entendió eso, no entendió lo más importante al fin de cuentas. Lo más importante, por cierto, no es el gozo de la carta. Aunque la palabra gozo se repite varias veces en la carta, en realidad gozo solamente es el producto de hacer esto que el apóstol Pablo dice. Participar juntos, todos, en la proclamación del evangelio trae gozo, sí. La carta no me quiere enseñar simplemente a cómo estar gozoso sin tener en cuenta este elemento. En otras palabras, la persona que finalmente encontrará gozo para el apóstol Pablo es aquella que ha entendido este mensaje de participar juntos en la proclamación del evangelio, haciendo nuestra obra con los dones que el Señor nos ha dado, cada uno en particular, pero todos juntos participando en este asunto. Así las cosas, hermanas, en estos 4 capítulos, Pablo va a partir su argumento en 4 grandes secciones, que los estudiosos y los que han dividido la carta, ustedes saben que Pablo no dividió la carta en 4 capítulos. Él simplemente escribió y al escribirlo se da cuenta, el que estudia a profundidad, que por lo menos hay estos 4 grandes movimientos en los que ha sido dividido la carta. Esos 4 movimientos tienen que ver con la manera en que el apóstol Pablo entiende y cree que esto de participar juntos y juntas en este sentido, por el énfasis lo digo, hermano, yo no soy de aquellos de hablar de juntos y juntas, nosotros y nosotras, no, todos, aquí todos estamos, no es todas y todos, aquí es todos en forma inclusiva, hombres y mujeres. Pablo cree que para hacerlo, y está convencido que para hacerlo, usted y yo debemos hacer 4 cosas o considerar 4 cosas en relación con el Señor Jesucristo. No podemos participar juntos de la proclamación del Evangelio si no tomamos en cuenta estas 4 cosas que se señalan en la carta durante estos 4 capítulos. El primer capítulo en el que él introduce esto tiene que ver con, usted lo lee y lo vuelve a leer, se dará cuenta que Pablo está diciendo algo bien concreto. Todo lo que sucede alrededor de mí, todo lo que pasa alrededor de mí, en realidad tiene sentido y avanza la predicación del Evangelio porque Cristo es el centro de mi vida. El versículo 21 es central para ese capítulo. Y también nosotros seguramente usted lo sabe de memoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que, digamos que este es el centro del primer capítulo. ¿Cómo participo junto a todos mis hermanos en la proclamación del Evangelio, Pablo? Pablo tiene una respuesta bien clara, teniendo a Cristo como el centro de tu vida. Y eso es bonito decirlo, bonito expresarlo, bonito cantarlo, es una buena poesía si ustedes quieren, pero lo que miramos en el capítulo no es simplemente poesía. Pablo lo entiende bien, de forma bien realista. Tener a Cristo como el centro de la vida es algo que nos debería erizar el cuerpo, porque aquí tenemos a un hombre que está dispuesto a definir su vida en términos de la identidad de otro. Yo vivo, el centro de mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y por eso si muero me es ganancia. Eso es fácil decirlo en un canto, decimos, pero ya viéndolo venir de frente como Pablo probablemente lo vio varias veces es otra cosa. En este capítulo, sin embargo, creo que nosotros podemos entender que lo que Pablo quiere decir cuando dice que el centro de su vida es el Señor Jesucristo, son 2 cosas definitivas, 2 cosas. ¿Qué quiere decir Pablo con que el vivir para mí es Cristo? ¿Qué quiero decir yo cuando digo que Jesús es el centro de mi vida? Y muchas veces, si somos honestos,
no vamos más allá, ¿no? Es bonito decirlo, tú eres el centro de mi vida, Señor, pero ¿qué significa eso en la vida real? Para Pablo significan dos cosas centralmente, lo que él entiende porque Jesús es el centro de la vida de él. Si usted lee el capítulo completo, se dará cuenta que antes de llegar a ese versículo, Pablo ha estado describiendo lo que le ha sucedido. Él está preso, él está recluido, con todo lo que él es, el apóstol, el que hace milagros, el que está en buena relación con Dios, está en una situación difícil, dificilísima, como diría alguien. Sin embargo, Pablo resume su situación diciéndoles a sus hermanos que lo que le ha sucedido ha redundado para el bien del evangelio. En otras palabras, para él, lo que significa que Jesús es el centro de su vida es que él está más preocupado por el avance del evangelio que lo que le pueda pasar a él. A mí me parece eso importantísimo, porque muchos de nosotros, si somos sinceros, nos preocupamos por el evangelio, pero en segundo lugar, lo primero es que me pasa a mí. Lo primero es que cómo estoy yo. Lo primero es que si tengo suficiente para esto, lo demás. Pablo no piensa así. Quiero decirles, hermanos, cualquiera esperaría al apóstol aquí que empezara a quejarse, ¿no? ¿Cómo sería normal pensar en un hombre? Hermanos, mire, después de hacer esto, mire qué injusto, mire qué triste, mire qué difícil es vivir aquí. Nada de eso encontramos en el apóstol Pablo ahí. Encontramos a un hombre que dice, estoy aquí, pero lo que importa, hermanos, es que esto ha redundado para el avance del evangelio. Tener a Cristo como el centro de tu vida significa preocuparte más por el avance del evangelio que por ti mismo. Tremendo, un reto para todos nosotros, creo yo, ¿no? Pero si eso no fuera suficiente, Pablo dice una segunda cosa después del versículo 21, nos revela qué otra cosa significa para él que Cristo es el centro de su vida, si es que vamos a participar juntos en la proclamación del evangelio que termina produciendo gozo en nosotros. En los versículos 22 en adelante hasta el final, Pablo les dice a los filipenses que él no sabe si lo van a matar. No sabe si lo van a matar o si va a salir libre. Y que honestamente les dice, si me matan voy a estar mejor porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Así les dice. Pero por el otro lado, yo sé que quedaré porque me interesa ser útil para ustedes, para la bendición espiritual de ustedes. Así dice, mire, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Tener a Cristo como el centro de mi vida significa, en primer lugar, decíamos, que estoy más preocupado por el avance del evangelio que con mi propio avance o con mi propio bienestar. En segundo lugar, tener a Cristo como el centro de nuestra vida significa estar más preocupado por el bienestar espiritual de mis hermanos que con el mío mismo. Yo estoy preocupado por el bienestar de los filipenses. Un momentito, Pablo. Los filipenses están libres. Los filipenses están bien. Los filipenses no están metidos en la cárcel y tú estás metido en la cárcel y aún así estás pensando en primer lugar en ellos. Y en primer lugar piensas que es mejor quedarte en la carne, no porque te vas a librar de la muerte, no porque vas a estar mejor, sino porque para ellos, para los hermanos, no es necesario que yo esté a fin de que ellos estén bien y estén gozosos. Si vamos a participar juntos en la proclamación del evangelio, esta participación que al final produce gozo, debemos tener a Jesús como el centro de la vida y eso significa preocuparnos
más que por nosotros mismos, por la manera en que la obra del Señor está avanzando. Preocuparnos por el bienestar espiritual de otros más que por el mío mismo. Este es el capítulo 1 en general. Hay muchos más detalles y seguramente ustedes tuvieron más tiempo para ver detalles sobre esto.